Y bueno, vamos a resolver el problema que me dice, al resolver y me dan esta desigualdad, ¿cuál es el valor de x? A ver, primero que nada recordemos que esto es una desigualdad o inecuación. ¿Cómo sé que es una desigualdad o inecuación? Pues porque justamente tiene el símbolo de desigualdad, que es mayor o igual que. Recordemos que es una desigualdad o inecuación cuando se presenta cualquiera de los símbolos de desigualdad, que es menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que. Además también debemos de saber que hay dos tipos de desigualdades, las que tienen intervalo abierto y las que tienen intervalo cerrado. Recordemos que las que tienen intervalo abierto se representan como menor que, mayor que, y las que tienen intervalo cerrado son menor igual que, mayor igual que. Además también hay que recordar que hay tres tipos de representaciones de una desigualdad. Está el resultado de la desigualdad, la notación gráfica y la notación de intervalo. Recordemos que en la notación gráfica nosotros vamos a representar el intervalo abierto con una bolita sin colorear, mientras que en el intervalo cerrado vamos a representarlo con una bolita coloreada. Ahora nos vamos a la notación de intervalo. La notación de intervalo se representa con paréntesis o con corchetes si es un intervalo cerrado. Entonces, estos son los intervalos abiertos y estos son los intervalos cerrados. ¿Qué son los intervalos abiertos o qué son los intervalos cerrados? Recordemos que el intervalo abierto no toca exactamente ese valor. Es decir, si yo digo que x es mayor que 4, no va a tocar el valor de 4. Puede aproximarse demasiado, pero nunca va a tocar el valor de 4. Mientras que un intervalo cerrado sí va a tomar ese valor y va a ser desde 4 en adelante. Por ejemplo, si yo digo x es menor a 3, pues entonces nosotros podemos tomar cualquier valor desde menos infinito hasta 2.9999999 y así, pero nunca tomar el valor de 3. Sin embargo, si yo tuviera x es menor o igual a 3, yo voy a tomar desde menos infinito hasta 3 y ahí va a ser mi parón. Recuerden que el intervalo cerrado sí toca el valor, el intervalo abierto no toca el valor. Se aproxima demasiado, pero no lo toca. Y esa es la gran diferencia del intervalo abierto y el intervalo cerrado. Ahora, una vez más, vamos a ver cómo resolver este tipo de desigualdades o vamos a observar cómo se resuelven las desigualdades. Primero que nada, hay que recordar que las desigualdades a veces se suele confundir o se suele decir que se resuelven como las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita o como las ecuaciones. Tienen un poco de razón, pero la verdad es que no. Recordemos que para poder resolver una ecuación de primer grado con una sola incógnita, como es en este caso una desigualdad de primer grado con una sola incógnita, por ejemplo, nosotros tendríamos x más 2 igual a 4. Para poderla resolver mediante el uso de propiedades, pues simplemente altero un lado de la igualdad con la cantidad que deseo quitar y como estoy alterando un lado de la igualdad, tengo que alterar el otro lado de la igualdad con exactamente la misma cantidad de operación. Es decir, que si quiero dejar a esta x completamente sola, le tengo que restar un 2 de este lado y como resté un 2 de este lado, también tengo que restar un 2 de este lado. Así que tendríamos que x va a ser igual únicamente a 2. De esa manera, yo resolví esta ecuación de primer grado con una sola incógnita. Y es aquello que se le conoce como despeje, que si tú vas a quitarle los estorbos a la x, las vas a pasar del otro lado de igualdad con la operación contraria. Es decir, que si yo tengo x más 2 es igual a 4, el 2 que está sumando pasa restando y decimos que x es igual a 4 menos 2 y x va a ser igual a 2. Ahí está. Pero esto, como les acabo de mencionar, solamente se aplica en las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita y a veces se llega a confundir de que también se aplican las desigualdades. ¿Por qué? Porque las propiedades son extremadamente similares. Por ejemplo, si yo tengo x menor o igual a a y le sumo un valor de b, pues tengo que sumarlo de ambos lados de la desigualdad. Es decir, x más b es menor o igual a más b. Pasa lo mismo si yo le resto un valor. Decimos que sería menos b, x menos b es menor o igual a menos b. Pasa lo mismo si yo multiplico por un valor, por ejemplo, por un valor b. Pero pasa que al momento de multiplicar ya aplican condiciones específicas. ¿Por qué? Porque si b es mayor que 0, es decir, es positivo, pues entonces simplemente dejamos como xb menor o igual a ab. Sin embargo, si nosotros tenemos una desigualdad x menor o igual a y lo multiplicamos por un valor de b, pero el valor de b es menor que 0, es decir, negativo, entonces nosotros no tendríamos, escuchen, no tendríamos xb menor o igual a por b. No. ¿Por qué? Porque al multiplicar por un valor negativo una desigualdad, obligatoriamente tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Es decir, que si era menor que, pasa a mayor que. Entonces, esa es la propiedad completamente diferente respecto a las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita.
que cuando yo multiplico absolutamente toda la desigualdad por un valor negativo, tengo que cambiar el sentido de la desigualdad sí o sí. Y es por eso que sí, también se puede resolver mediante el método conocido como despeje. Sin embargo, no hay que olvidarnos de esta propiedad extremadamente importante. Es decir, voy a resolver esta desigualdad mediante el uso de propiedades y después la voy a resolver con el método de despeje. Entonces, primero con propiedades. Recuerden que tengo que quitar de los estorbos a la x para que quede completamente sola, empezando de manera contraria a la jerarquía de operaciones. Primero sumas y restas se quitan, después multiplicaciones y divisiones, después potencias y raíces y por último paréntesis, corchetes y llaves. Entonces tendríamos menos 2x más 6. Quiero quitar ese 6, pues para quitar ese 6 le tengo que quitar un 6. Y esto debe de ser mayor o igual a 16. Pero recuerden que como alteré este lado de la desigualdad, tengo que alterar con exactamente la misma cantidad de operación el otro lado de la desigualdad. Así que tendríamos menos 2x más 0, evidentemente ya no lo ponemos, mayor o igual a 16 menos 10, menos 6, perdón, es 10. Ahí está, perfecto. Ahora, observen, tengo que dejar esta x completamente sola. Recuerden que para poderla resolver, la x tiene que estar sola y positiva. O bueno, ni tan sola, porque tiene coeficiente 1, aunque recuerden que ese no es necesario ponerlo. Pero lo que sí es que tiene que quedar la x completamente sola y positiva. Eso quiere decir que para quitar este menos 2, tengo que multiplicarlo por su recíproco o su inverso multiplicativo. Recordemos que el recíproco de una cantidad es, por ejemplo, yo tengo 3, su recíproco es 1 sobre 3. Yo tengo 5, su recíproco es 1 sobre 5. Yo tengo menos 2, su recíproco es menos 1 sobre 2. Recordemos que al multiplicar las cantidades por su recíproco, el resultado debería de ser la unidad obligatoriamente. 3 por un tercio pues también me da 1 y 5 por un quinto también me da 1. Bueno, entonces, de esta manera yo tengo que multiplicar por el recíproco de menos 2. ¿Para qué? Pues para quitarlo. En este caso tengo que multiplicar por menos un medio. Así que decimos que menos por medios es más. Menos por menos, perdón, es más. Un medio por 2 sería 2x sobre 2. Esperen, no copien, mayor o igual a, más por menos es menos, 10 por un medio serían 10 sobre 2, insisto, no copien. Y esto me queda únicamente como el 2 con el 2 se cancelan y es una x mayor o igual a menos entre más, es menos 10 entre 2 sería 5. Pero pasa que esto lo estoy haciendo mal, ¿Y por qué lo estoy haciendo mal? Porque justamente aquí multipliqué por un número negativo y la propiedad me dice que cuando yo multiplico por un número negativo, tengo que cambiar el sentido de la desigualdad sí o sí. Eso quiere decir que el resultado correcto no sería mayor o igual, no. Nosotros tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. Si tenemos mayor o igual, lo pasamos a menor o igual. Así que decimos que x debería de ser menor o igual a menos 5. Así de fácil, así de rápido. Como podemos observar, el resultado es completamente diferente. Es decir, x es mayor o igual a menos 5 a x es menor o igual a menos 5. ¿No lo ven? Bueno, vamos a verlo de manera gráfica. Recordemos que de manera gráfica tenemos que representarlo en la recta numérica. Nosotros ubicamos el 0 y ubicamos el valor que me dio. En este caso es menos 5. 1, 2, 3, 4, 5 es menos 5. Como es un intervalo cerrado, puesto que tiene el menor igual, lo representamos con una bolita coloreada y simplemente leemos la interpretación. X es menor o igual a menos 5. Menor o igual a menos 5. X es menor o igual a menos 5. O sea, cualquier cosa que sea menor o igual a menos 5 le pertenece a X. Nos vamos para el menos infinito y todo este conjunto le va a pertenecer a nuestra x. Por lo tanto, yo puedo representarlo de manera, lo puedo representar como conjunto, como x pertenece al conjunto de menos infinito, menos 5 con un intervalo cerrado. Recuerden que siempre se extienden hasta menos infinito o hasta infinito, que los intervalos abiertos siempre se representan dentro de los infinitos y el corchete es el intervalo cerrado. Es lo que les estaba explicando de esta manera. Estas son las tres tipos de representaciones de esta desigualdad, de este resultado de esta desigualdad. Son las tres representaciones: notación gráfica, notación de intervalo y el resultado de desigualdad. Entonces, de esta manera nosotros podemos observar que no es lo mismo decir que x es menor o igual a menos 5 a decir que x es mayor o igual a menos 5, porque nos iríamos para este lado y entonces nuestro intervalo también cambiaría. Así que ahí observen esa principal diferencia entre las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita.
incógnita. Eso no quiere decir que obligatoriamente y a huevo tenemos que siempre resolverlo mediante el uso de propiedades. Yo sé que a veces el uso de propiedades es un dolor de huevos, lo sé perfectamente. Y claro que también podemos utilizar el método de despeje, pero vamos a hacerlo con el método de despeje y observar algo muy importante. Tendríamos entonces menos 2x más 6 mayor o igual a 16. A ver, el 6 que está sumando lo paso restando del otro lado. Tendríamos menos 2x mayor o igual a 16 menos 6. Ahí está, perfecto. Reducimos. Menos 2x va a ser mayor o igual a 10 únicamente. Ahora, quiero que observemos esto porque es el paso importante justamente. Cuando nosotros ya lleguemos al momento donde la x ya nada más esté multiplicando por un coeficiente, tenemos que observar con mucho detalle si el coeficiente es positivo o negativo. Si es positivo, lo pasamos dividiendo del otro lado y no hacemos absolutamente nada. Es decir, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 2x mayor o igual a 10, pues este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. X es mayor o igual a 10 sobre 2 y x va a ser mayor o igual a 5. Pero como este no es el caso, es decir, yo tengo menos 2 por x, entonces al momento de pasarlo del otro lado sí lo paso dividiendo, pero cambia el sentido de la desigualdad. Insisto, ya para el último paso, para dejar a la x completamente sola, verifiquen si el coeficiente es positivo o negativo. Si es positivo se queda igual, si es negativo cambien el sentido de la desigualdad y pueden resolverlo mediante el método de despeje común y corriente. Es decir, que x va a ser menor o igual a 10 entre menos 2 y x va a ser menor o igual a más entre menos es menos y 10 sobre 2 serían 5. Como podemos observar, esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces, de esta manera nosotros resolvemos una desigualdad de primer grado con una sola incógnita y obviamente aplicando las propiedades, pero utilizando el método común y corriente del despeje. Muy, pero muy importante observarlo y fijarse. Entonces, pues nada, el resultado de este problema es x menor o igual a menos 5 y pues nada, es el resultado. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice, a partir del siguiente sistema de ecuaciones obtiene el valor de x. Entonces, observen que me están dando un sistema de ecuaciones de 2 por 2, dos ecuaciones, dos incógnitas, y solamente me están pidiendo el valor de x, no me están pidiendo el valor de las dos incógnitas, solamente me están pidiendo el valor de x. A ver, personalmente hablando, creo que no hay mejor manera de poder resolver este ejercicio que sabiendo hacer este ejercicio. ¿Cómo sabemos hacer un ejercicio? Pues resolviendo un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Y cómo podemos resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2? Pues por muchos métodos. Igualdad, sustitución, reducción, Cramer, Gauss, Gauss-Jordan. Por cualquiera de esos métodos podemos resolver nosotros un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Yo personalmente hablando voy a resolver este mismo ejercicio dos veces por dos métodos que a mi parecer son los más sencillos para resolver. Escuchen, sistemas de ecuaciones de 2 por 2 y pues de esta manera obtener el valor de x. Ahí está, perfecto. Primero voy a utilizar el método de reducción. ¿Qué me dice el método de reducción? El método de reducción me dice lo siguiente. Tú vas a ver las dos ecuaciones como una reducción de términos semejantes, es decir, una suma de términos algebraicos. Entonces, eso es lo que me dice. Y además me dice una condición muy importante. Al momento de reducirlos, tienes que convertir alguna de las dos variables, la que tú quieras, en 0. Vamos a reducir esto primero. Tendríamos 5x más 7x son 12x, menos 4y más 3y son menos y, y esto va a ser igual a 18 más 19, me quedaría como 37, ¿sí o no? Pero podemos observar que al reducirse no se convirtió en 0 ninguna de las dos variables, no desapareció. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Lo que me dice este sistema o este método de reducción es que cuando al momento de reducir no se cancele ninguna de las dos variables, yo puedo aplicar una de las propiedades de las igualdades, que es alterar toda la ecuación con una multiplicación tal que al momento de reducirse se convierta en 0. Pero insisto, esta propiedad la puedo aplicar en una o las dos ecuaciones. Es decir, que yo puedo multiplicar una o las dos ecuaciones por una cantidad tal que al reducirse se convierta en 0. ¿Cuál? Pues la que yo quiera, pero tenemos que observar obviamente cuál es esa cantidad. Tampoco es como que le pueda meter un 80 y ya simplemente se reducen y se convierten en 0. No. Observen bien lo que se va a hacer. Primero,
tenemos que observar qué variable queremos desaparecer. ¿Queremos desaparecer X o queremos desaparecer Y? Personalmente hablando, yo quiero desaparecer Y primero. Entonces, para poder desaparecer Y primero, lo que tengo que hacer es multiplicar tanto esta ecuación como esta ecuación por una cantidad tal que al reducirse se conviertan en cero la reducción de la variable Y. Entonces, ¿por qué cantidad va a ser? Bueno, simplemente voy a multiplicar toda esta ecuación por un 3 y toda esta ecuación por un 4. ¿Por qué? Pues porque es el número contrario de la ecuación, de la otra ecuación. Podemos observarlo claramente. Si quisiéramos eliminar a la X, pues multiplico toda esta ecuación por 7 y toda esta ecuación por 5. Pero como quiero eliminar a la Y, pues multiplico toda esta ecuación por 3 y toda esta ecuación por 4. De esta manera me va a quedar lo siguiente. Recuerden, el 3 se multiplica por toda la ecuación. 3 por 5x son 15x. Menos por más es menos, 4y por 3 serían 12y. Esto va a ser igual a 19 por 3. ¿Cuánto es 19 por 3? 3 por 10 son 30, 9 por 3 son 27, serían 57. Ahora 4 por 7 son 28x, más por más son más, 3y por 4 serían 12y, y esto va a ser igual a 18 por 4, serían 4 por 10 son 40, 8 por 4 son 32, son 72, ¿sí o no? 72. Entonces vamos a reducir, ahora sí, 28x más 15 son 43, ¿no? 43x. Menos 12y más 12y se cancelan, se hacen 0. Y esto va a ser igual a 52 más 72 son 129. 129, ahí estamos, perfecto. Y ya únicamente tenemos que despejar el valor de X. Este 43 que está multiplicando pasa dividiendo y decimos que X es igual a 129 entre 43. 129 entre 43 es igual a 3 y ahí está. Ya tenemos el valor de X, que es el resultado de este problema. Sin embargo, también podemos sacar el valor de Y. ¿Y por qué voy a sacar el valor de Y? Pues porque no sabemos cuándo nos van a pedir las dos ecuaciones y cuándo nada más nos van a pedir una ecuación. Quería una variable, el valor de una variable, el valor de una incógnita. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer ahora es sustituir el valor de X en cualquiera de las dos ecuaciones, la que yo quiera, para poder obtener el valor de Y. Voy a sustituirla en la primera ecuación. Tendríamos entonces 5 por 3 menos 4y igual a 19. 5 por 3 son 15, menos 4y es igual a 19. Menos 4y va a ser igual a 19 menos 15 y menos 4y va a ser igual a 4. Por último, el menos 4 que está multiplicando lo paso dividiendo y decimos que y va a ser igual a 4 entre menos 4. Más entre menos es menos y 4 entre 4 sería 1. Ahí está, perfecto. Entonces, X es igual a 3 y Y es igual a 1. Ya tenemos el valor de las dos incógnitas y de esta manera nosotros podemos resolverlo mediante el método de reducción. Pero bueno, una vez más, insisto, X igual a 3 es el resultado de este problema. Sin embargo, también podemos utilizar otro método. ¿Cuál método? Bueno, un método que también me gusta a mí utilizar es el método de Cramer. Observen cómo se hace el método de Cramer para poder resolver una ecuación de 2 por 2. Bueno, un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Observen, porque es muy diferente cuando tenemos un sistema de ecuaciones de 3 por 3 o de 4 por 4 o de 5 por 5. Pero para hacerlo con 2 por 2, observen lo que se tiene que hacer. Primero tengo que sacar el valor de delta, después tengo que sacar el valor de delta X y después el valor de delta Y. De esta manera, X va a ser igual a delta X entre delta, Y va a ser igual a delta Y entre delta y ya está. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo chingados saco estos deltas, delta X, delta Y? Bueno, muy sencillo. Observen, para poder sacar el valor de delta, simplemente tengo que meter los coeficientes del sistema de ecuaciones de este lado de la igualdad, es decir, no del lado de los términos independientes, no. Donde tienen variables, los tengo que meter dentro de una matriz, de un arreglo matricial. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente los coeficientes, solo los coeficientes, la parte numérica sería el 5, el menos 4, ahí está, son de la primera ecuación, insisto, nada más los que tienen variable, y después son 7 y 3, en este caso serían 7 y 3, ahí está, perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es multiplicar en diagonal, es decir, este 5 por 3 y este 7 por menos 4. Cuando nosotros vamos para abajo, no pasa nada. 5 por 3 simplemente me da 15. Pero cuando nosotros vamos para arriba, es pero muy importante mencionar que tenemos que poner un signo menos como regla, obligatoriamente. Entonces, simplemente hacemos el producto. 7 por menos 4 son menos 28.
Esto va a ser igual a 15, menos por menos son más 28, y esto va a ser igual a 43. Ahí está. Ya tengo el valor de delta, que es 43, pero me falta delta X y delta Y. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente observen lo que vamos a hacer. Para sacar delta X, lo que tengo que hacer ahora es, en lugar de poner la columna de los coeficientes de las X, voy a poner la columna de los términos independientes. Ajá. En lugar de poner estas, voy a poner estas. Entonces tendríamos lo siguiente, 19 y 18, que son los términos independientes, y la Y no se toca, no le pasa nada. Ponemos los coeficientes de Y, serían menos 4 y 3. Ahí está, perfecto. Y esto va a ser igual a, ahora sí, decimos 19 por 3, ¿a cuánto es igual? Serían 57, el menos de la regla porque ahora vamos a multiplicar en diagonal hacia arriba, porque recuerden que se hace esto. Y decimos entonces que me quedaría como menos 18 por menos 4, perdón, serían menos 4 por 10 serían 48 por 4 son 32, son 72. Ahí está, perfecto. Y esto va a ser igual a 57 más 72. Y esto es igual a 129. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Nótese que ya tengo el valor de delta y el valor de delta X. Y de hecho no es necesario sacar delta Y. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros ya tenemos delta X y delta, ya podemos sacar el valor de X. ¿Cómo? Pues simplemente haciendo esta división. Decimos entonces 129 sobre 43, pues va a ser igual a 3. ¿Ven cómo me dio exactamente el mismo resultado que en el caso anterior, que en el método anterior? Ahora simplemente voy a sustituir este valor de 3 en cualquiera de las dos ecuaciones, la que yo quiera, para poder obtener el valor de Y. Lo voy a hacer en la segunda ecuación porque lo hice en la primera en el otro método. Así que tendríamos 7 por 3 más 3Y es igual a 18. 7 por 3 son 21 más 3Y y esto va a ser igual a 18. Después 3y va a ser igual a 18 menos 21 y por último 3y va a ser igual a menos 3. Ahora sí decimos entonces que este 3 que está multiplicando pasa dividiendo y y va a ser igual a menos 3 entre 3. Menos entre más es menos y 3 entre 3 es 1. Perfecto. Observamos cómo el valor de X me dio igual a 3 y Y igual a menos 1. Y es exactamente lo mismo que nos dio con el otro método. Lo mismito. Entonces, insisto, el método que ustedes quieran utilizar está más que perfecto, está más que sabroso. De hecho, específicamente este problema está bueno, está sabroso. ¿Por qué? Porque únicamente nos están pidiendo el valor de una incógnita, que es el valor de X. Pero si me estuvieran pidiendo el valor de X y el valor de Y, lo que yo podría hacer es agarrar los incisos y sustituirlos en las ecuaciones. Y aquellos que cumplen con la igualdad es el resultado del problema. Sin embargo, como quisieron justamente hacer específicamente este problema a prueba de idiotas, pues de esa manera tienes que resolverlo sí o sí. ¿Por qué? Porque si lo haces por el otro método de agarrar los incisos y sustituir como animal, pues obviamente te van a dar unos resultados de yes, y todavía los yes tienes que volverlos a sustituir. Y me gusta demasiado porque específicamente en este problema muchas ecuaciones cumplen con la igualdad cuando sustituyes un valor erróneo de X. Es por eso que, como siempre he dicho y siempre lo voy a decir, no hay mejor que saber hacer las cosas. Ya si te puedes simplificar la vida con los incisos o como tú quieras, es decir, cortar pasos, acortar pasos, usar los incisos, lo que tú quieras, está perfecto. Pero ya sabes hacerlo. Ya si te la cambian en el examen, ya no te van a agarrar con los pantalones abajo porque ya lo sabes hacer. Eso es lo importante de saber hacer las cosas a utilizar estos trucos todos pendejos que utilizan otras personas, ¿no? Entonces, de verdad, es extremadamente importante saber hacer las cosas, porque no solamente te van a servir en el examen de admisión, te van a servir en cualquier momento si es que estudias alguna carrera que tenga por lo menos una materia de matemáticas. Pero bueno, dicho esto, X igual a 3 es el resultado de este problema y pues ya, es todo.